bien, estamos acá en Bienestar y ya vamos ahora a debatir sobre este tema de bienestar integral del niño. Pero primero vamos a ver un video, una consulta que hicimos a un profesional de la salud que se dedica a los niños, el doctor Néstor Zabasky. Él es pediatra del Sanatorio Adventista del Plata, así que vamos a ver la entrevista con él. Bienestar niños, un tema muy importante el día de hoy, y estoy con el doctor Néstor Zabasky. Él es pediatra y nos va a orientar un poco más en este tema. La primera pregunta, doctor, es ¿cómo tener en casa un niño saludable? Esta es una pregunta muy amplia. Cuando hablamos de salud en la infancia, nosotros no podemos hablar o detenernos en una sola área. Sabemos que el ser humano está compuesto por un área física, pero también psicológica o emocional y espiritual. Y entonces cuando pretendemos contestar una pregunta tan amplia es difícil poder puntualizar respuestas específicas. Sin embargo, en pediatría hacemos mucho énfasis desde la prevención y desde los controles precisamente para evitar problemas. ¿Y por qué? Porque el niño potencialmente tiene mucha vida por delante. Entonces cualquier problema que no sea detectado a tiempo, que no sea anticipado, va a generar no solamente daños, sino secuelas que se van a arrastrar por más tiempo en la vida. Por lo tanto, los pediatras estamos mucho más sensibles a esta cuestión. Por cierto, para poder tener o colaborar o contribuir con la salud infantil, nosotros sugerimos, y las sociedades científicas pediátricas del mundo en general coinciden en sugerir controles regulares. Cuando el niño nace, a la semana de vida, a los 15 días, al mes, luego una vez por mes, tenemos que controlar el estado inmunológico, cómo reciben las vacunas y si las reciben correctamente, cómo está la nutrición, evaluamos el crecimiento y desarrollo, y eso en el área física, pero también tenemos que ir evaluando qué pasa con lo emocional. Y cuando hablamos de esas áreas, nosotros también tenemos que involucrar el entorno donde se está criando ese niño. No es lo mismo un niño que de pronto está en una guardería, que aquel que se cría con los abuelos o que tiene un ambiente familiar más permanente o más persistente, y de acuerdo incluso a las condiciones de vida urbana o rural. Un niño que se cría de pronto en un campo donde puede estar sometido a agrotóxicos o fumigaciones tiene ciertos riesgos que no va a tener un niño de ciudad, pero el niño de ciudad puede estar más sometido a accidentes de tránsito y otras cosas. Entonces, cuando hablamos de condiciones saludables, también tenemos que considerar el medio ambiente. Y también el entorno de crianza, ¿no? No hay ningún niño que nazca con un manual que nos diga a los padres cómo hacer para criarlo. Un celular incluso tiene un manual de funcionamiento que nos explica qué hacer y cómo hacer, pero el niño no nace con nada de eso bajo el brazo. Y los padres utilizamos generalmente los recursos disponibles, la información que traemos, donde nuestra propia crianza forma parte de la base, ¿no?, que usamos para criar a nuestros hijos. A veces decimos, yo no quiero repetir lo que hicieron mis padres conmigo, hasta que nos damos cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo. Eso tiene una fuerza muy importante y de hecho va a ser un moderador o un modificador de hábitos. También tiene que ver la disponibilidad en materia de salud, específicamente hablando. Hay gente que vive en zonas aisladas, donde el acceso a la salud es muy difícil, y hay gente que tiene, digamos, una disponibilidad mucho mayor, ya sea económica, social, física. Viven cerca del hospital, hay un hospital que tiene una atención gratuita a la que pueden acceder, o tiene una obra social que los cubra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, cuando hablamos de salud, tenemos que estar atentos a ese cuidado. Y el último punto, que no por dejarlo al último sea menos importante, es esta cuestión de la crianza o el desarrollo del área espiritual. Muchas veces subestimamos el tema del impacto positivo que tiene la educación de un niño la formación religiosa. Y hoy por hoy, prácticamente todos los científicos que atienden al desarrollo infantil coinciden en que la formación de valores tiene que ver con este sustrato espiritual o con este sustrato religioso. Y más que nada porque le genera al niño este sentido de trascendencia y a la vez de esperanza. En un mundo donde todo parece que se termina, donde el fin del mundo se amenaza desde los juegos, desde los videojuegos, desde las películas, desde la realidad, que no va a haber agua, la contaminación radioactiva, etcétera, etcétera. Ese niño necesita tener un sentido de trascendencia y una esperanza hacia el futuro, porque se está desarrollando hacia ese futuro, ¿no? Y eso es muy importante.
Muchísimas gracias al doctor Zavaski, la verdad muy pero muy interesante la entrevista que pudimos tener, ¿no? Varios puntos tocó, creo, y muchos puntos en general, lo que tienen que ver con la educación que tiene uno y que después le da a su hijo, con el ataque, por decirlo así, que tiene el niño afuera cuando sale, una educación por dentro y la educación que lamentablemente tienen a veces por fuera, ¿no? Que no la quiere el niño a veces obtener, pero bueno, por diferentes medios. Pero doctor, ¿qué podemos agregarle a esto al tema de la vida saludable, ¿no? ¿Cómo hacer desde niños, educarlos para que puedan tener una vida saludable en el futuro? El doctor Zavaski ha sido muy claro en lo que ha expresado. Él es un profesional muy idóneo, un especialista con mucha experiencia y ha dado el enfoque que corresponde a lo que nosotros pretendemos de este programa, ¿no? Perseguimos el bienestar integral. Y entonces él ha pasado revista a estos aspectos que son importantes cada uno en sí mismo, de tener en cuenta no solo al aspecto preventivo en base al evitar de que se incorporen malas cosas, sino que también ha hecho una promoción de la salud y a los cuidados que los padres o que en el hogar se deben tener para que el niño pueda caminar seguro esa etapa de crecimiento. Y creo que ha tenido en cuenta en ese sentido aspectos todos muy importantes, ¿no? No me gustaría darle mayor categoría a ninguno de ellos porque, como él lo dijo, son todos importantes. Así que me parece que la claridad de él merece que uno tenga respeto por lo que ha dicho, ¿no? Yo me quedo con la última partecita que mencionó Jorge, en cuanto a que bíblicamente, es cierto, en la Biblia podemos entender que nosotros, digamos, la humanidad caer en pecado, las consecuencias, la tendencia del ser humano es hacia el mal, es negativa. Entonces ya de un inicio, ¿no? Quiere decir que un niño nace, ¿cierto? Y ya tiene un espíritu egocéntrico. Sí. Y ya él no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la tendencia tristemente es hacia lo malo. Sí. Entonces, ¿cuánto más necesitamos en este contexto, en esta comprensión, de decir, che, los padres jugamos un rol tremendo, pero como decíamos, ¿no? Que nosotros lo vivamos. Porque si no, si entendemos eso, entonces la necesidad ya aparece, ¿no? ¿Por qué Dios? En la cosmovisión, en el marco de la realidad que yo vivo, ¿por qué Dios? Porque yo necesito que Dios me muestre ahora qué es lo correcto. Y entonces ahí viene esa relación y ahí juega este papel fundamental, digamos, en todo esto de salud integral, la parte espiritual. Claro. Me ayuda a discernir. En esto que hay tantas posibilidades, Dios es el que me ayuda a discernir. Che, esto es bueno, vamos por él. Qué importante, ¿no? Sí, doctor. Sí, yo subrayo especialmente algo que él ha expresado y que me parece importante, los padres debemos comprender eso, la necesidad de hacer un acompañamiento permanente en el crecimiento de las seguridades que debe tener el niño. Él hablaba de los controles de salud, de desarrollo, de alimentación, las vacunas, todo ese tipo de cosas. Esto no es otra cosa que un ejemplo práctico de decir, el padre tiene la responsabilidad de caminar este sendero, no solamente acompañando, sino ayudando, corrigiendo, remarcando lo que es importante. Creo que la responsabilidad de los padres, lo volvemos a reiterar, es superlativa, ¿no? Pero bueno, no es todo lo que dijo el doctor Zavaski, tenemos una segunda parte de la entrevista, así que ¿qué les parece si vamos a ver lo que nos decía? Yo podría decirle por último a los padres que tienen un pequeño en casa, por ahí unos 3 consejos, sé que es complicado resumir porque hay mucho para decir, pero ¿qué podría dejarles ahora? Un niño es una esperanza y ser padres es una responsabilidad muy grande que a veces nos agobia, nos abruma. Llega el niño, después de los festejos y de la felicidad, los papás empezamos a pensar, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo le pago la universidad? ¿Cómo hago para esto, para aquello? Y nos pasa más especialmente a los varones ese tipo de cálculo económico. Pero de alguna manera que nazca un niño quiere decir que Dios sigue confiando en la humanidad, ¿no? Y nos da la responsabilidad de trascender y de mantener el flujo de personas, los pobladores de la tierra. Pero eso no nos quita una responsabilidad que se hace cada vez más compleja, porque los actores que median en la crianza de los niños son cada vez más. La escuela, que es cada vez más precoz, los medios, las pantallas que entran en la vida del niño e incluso en la familia y que condicionan de una u otra manera, con verdades a medias muchas veces, otras veces con consejos muy oportunos y otras veces con mentiras. Entonces se nos hace un poquito complicado a los padres manejarnos en este nuevo escenario o no tan nuevo que empieza a aparecer. Hay que buscar información, hay que nutrirse de los centros que den información seria, especialmente profesional en lo que atañe a las pautas de salud.
Incluso preguntarle a los amigos, a los compañeros, a los abuelos, toda esa masa social que debería acompañar el crecimiento de un niño, va a ser aportes que van a ser útiles para lograr el objetivo de la crianza. Y fundamentalmente reforzar la confianza en Dios. Yo estoy convencido que una mamá que tuvo 9 meses en su vientre un niño tiene de parte de Dios la capacidad de intuir muchas de las cosas que son adecuadas para la crianza de ese niño. Y si se puede mantener esa conexión o esa sintonía con el dador de la vida, probablemente muchas de las dudas se van a ir resolviendo en el devenir. Educación, formación, consejos, pero también esta especie de intuición que las madres tienen por el milagro de la vida. Muchas gracias, doctor. Importante todos los consejos que ha dado. Seguimos con ustedes en estudio. Muchísimas gracias, Damaris, y muchísimas gracias al doctor Zavascki también por estos consejos para terminar la entrevista. Qué interesante lo que dijo, ¿no? Habló y tocó un poco de todo, pero ahora me quiero enfocar en vos, en la pregunta de cómo hacer para que tenga buena salud mental nuestro hijo, ¿no? ¿Qué influencias podemos darles que le damos, sabemos que el nene cuando es chico es una esponja, ¿no? Absorbe absolutamente todo lo que viene, como se dice. ¿Qué podemos hacer para que el nene tenga una buena salud mental, ¿no? Mirá, Nacho, lo interesante inclusive de la pregunta en sí. El hecho del qué puedo hacer yo para que el chico tenga, me parece que ya lo estamos considerando al chico como algo que uno tiene que cuidar. Ya, o sea, en el chico, esa persona que está en crecimiento, tiene los mismos ámbitos que tenemos nosotros, espiritual, emocional, solamente que están en desarrollo, inclusive es aún mucho más importante. Entonces, si vos me preguntás qué tiene el niño, yo te digo, tiene todo un aparato que se está preparando para absorber lo que vos le des. ¿Qué pasa con esto? Si el chico está preparándose, está en ese sistema, está en disposición de aprender, que es lo más importante, en una etapa entre los 0 y 5 años, que es donde uno recalca, que se remarcan más los principios del chico, ese chico lo que necesita es un ambiente, como nosotros repetimos mucho, saludable. Claro. ¿Qué es un ambiente saludable? Presencia paterna-materna. Claro. De ahí viene la mayor parte de la educación. ¿Por qué? Por la compañía, por lo que se le transmite. Inclusive del lado emocional, el chico absorbe lo que ve. Los roles, ¿no? Los roles de cada... Los roles de lo que ve. Y si del lado emocional presentamos mucha angustia, presentamos mucha ansiedad en la casa, el chico aprende eso. Porque así aprende a moverse, así aprende a actuar, así aprende a reaccionar. Entonces después del día de mañana tenemos un chico que por X o Y razón termina presentando alguna personalidad más ansiosa y decimos, pero ¿de dónde viene si ni vos ni yo somos así? Bueno, yo no tengo chicos, pero aquí. Y viene de esa etapa. Viene de esa etapa. ¿Por qué viene de esa etapa? Porque es una etapa en la que el cerebro aproximadamente hasta los 3 años termina la creación de los canales, lo que nosotros llamamos canales neurales, que después es donde se empiezan a crear todos los recuerdos. Claro. Si nosotros, como familia, lo exponemos al chico a toda la guerra informática que hay, lo exponemos al chico a malas respuestas, mala convivencia en la casa, lo exponemos al chico a una educación que a nosotros no nos parece, hablando dentro de lo cristianamente posible, no nos parece viable, no nos parece agradable para él, lo que nosotros quisiéramos para sus principios, para toda la vida. ¿Por qué lo estamos sometiendo al chico a esto? Entonces, o sea, si nos preguntamos bien qué necesita el chico, no sería qué necesita el chico, sino cómo ayudamos nosotros a que esa persona que está en proceso, un proceso largo de crecimiento, un proceso de maduración, de la parte emocional, de la parte biológica, que está todo relacionado a la parte espiritual importantísimo, las creencias del chico, la motivación que tiene el chico, la seguridad que guarda el chico. Muchos estudios hacen referencia a que si no se crea una parte espiritual en el chico, si no se le da ese complemento, tenemos chicos que tienen tendencia más hacia lo depresivo. Claro. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Y lo vacío de la vida. Y hablando de eso, el tema de los principios, algo que mencionaba el doctor Zavascki, y con esto ya cerramos, que me llamaba mucho la atención, que no solamente desde que nace, sino desde que ya está en el vientre de la madre y desde la relación entre el matrimonio, todo eso lo que se puede inculcar va a ayudar a futuro, ya cuando nazca, cuando vaya creciendo, ¿no?
Sí, yo recién hablaba hace un ratito de lo que es la tendencia negativa, que nosotros justamente nacemos, ¿no?, con esa tendencia. El hecho es que yo ahí necesito incorporar a Dios en mi vida, porque es imposible. Es decir, nosotros no vencemos solamente con el conductismo todos los defectos o las tendencias negativas, o las posibles decisiones o malas o buenas, ¿no? En el sentido es, yo necesito ahí de un poder sobrenatural. Yo debo reconocer que hay cosas que son más fuertes que yo. Claro. ¿Y cómo las venzo? Con un poder exterior. Como decía el doctor, que el bebé no nace con un manual, o los padres con un manual para todas las respuestas. Entonces, cuán importante tener la ayuda de Dios, ¿no? Claro, entonces ahí, si el niño ya de temprana, el tema es justamente, si el padre no tiene en su concepto, en su cosmovisión, la presencia de Dios, para nosotros quizás que fuimos criados, ¿no? Claro. De chiquitito, bueno, existe un Dios, ¿por qué existe un Dios, creador de todas las cosas, que Él está para ayudarme? Bueno, perfecto, es fácil. Aquel que no, de repente yo estoy hablando a alguien que no fue criado así de esa manera. Entonces ahí necesitamos, bueno, que ojalá que el programa vayas comprendiendo, el tema es la necesidad de un Dios, por qué nosotros hablamos continuamente de ese Dios, y lo importante es que frente a la limitación humana, nosotros ahí, como dijo él, ¿no?, tenemos una proyección más allá, que es ese Dios ayudándonos. Qué lindo también lo que dijo el doctor, de que Dios todavía deja que tengamos hijos, nos da la responsabilidad, nos coloca responsabilidad, ¿no? Sabemos que es un regalo, ¿no? Sí, una parte importantísima también es pensar. Los padres transmitimos por genética, pero transmitimos también por conducta y presencia. Somos parte del medio ambiente donde se cría el chico. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Hacemos una Vamos pausa a y ir seguimos. al último bloque entonces, pero no se vayan porque ya seguimos con Bienestar.